los católicos nos da un poquillo de susto hacer ciertas afirmaciones que no parecen católicas, porque quizá los hermanos cristianos de otras denominaciones son quienes le han dado un poco más de pelota y valga la verdad decir que tal vez no en la misma línea teológica que los católicos. Pero me refiero, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero que esta lectura que Jesús nos ha dado nos está mostrando con claridad de que hay una guerra espiritual. Ese es el término, guerra espiritual. A veces está un poco más desarrollado en la teología no católica. Una guerra espiritual significa que los espíritus malignos, sin crear una paranoia, también están pensando en cómo hacernos caer. La verdad es que es difícil salir de una situación de pecado tal cual la describe Jesús. Jesús la describe con este signo de donde sale el demonio y que luego este demonio va y busca 7 demonios más para venir a instalarse esa casa que de pronto se ha arreglado, se ha decorado. Y yo entiendo a los hermanos que se cansan de luchar con el pecado porque en realidad esto sucede. No es fácil renunciar una sola vez al pecado si no estoy dispuesto a hacerlo varias veces, porque posiblemente para salir salir de estas situaciones en las que uno está, a veces no es tan sencillo, porque el hombre viejo aflora, rapidito uno añora el placer que recibía o el beneficio que recibía del pecado, y entonces por eso Jesús tiene una gran verdad y nos regala una gran verdad en que así es. Quien está dispuesto a salir de una situación de pecado tiene que estar dispuesto a intentar varias veces, porque es mentira que en el primer intento o en el segundo intento, cuando se ha instalado antes el pecado, allí salimos con facilidad. Si estamos en guerra, entonces hay que tener atención a algunas cosas. Yo quisiera mencionar unas muy rápido para poner atención y cuidado. Lo primero, si usted está en guerra, o más bien el demonio está en guerra, el diablo está en guerra con usted, para ganar esta guerra, número uno, hay que cuidar el orden en la vida. San Agustín dice, cuida el orden para que el orden cuide de ti. Cuida el orden para que el orden cuide de ti. Es muy importante nuestra vida, Ordenarla significa, no pongo aquí ¿cómo se llama? Ejemplos concretos. Significa aquello que usted sabe, que su alma le dice, que su espíritu le dice, que tiene que acomodar esto porque ha sido muy flexible en estas cosas, se ha acomodado a estas cosas. Entonces, cuida el orden para que el orden cuide de ti. Y el orden de la vida de quienes tenemos una vocación consagrada, el orden de quienes tienen una vida matrimonial o una vida de soltería, orden. Estoy viviendo mi vocación ordenadamente, mi matrimonio ordenadamente, mi noviazgo ordenadamente, mi viudez ordenadamente. Cuida el orden para que el orden cuide de ti. Una vida ordenada. Segunda cosa, cuidar la tentación. Un día esto lo decía, y es que nosotros yo he visto béisbol, no sé mucho, nosotros jugamos bate, no béisbol, ¿verdad? Pero yo he visto que cuando uno está ahí en la base, como que los corredores se van corriendo un poquito, y se van corriendo un poquito, y se van corriendo un poquito, y al final le ganan la base, ¿verdad? Le ganan no sé cómo se llama eso. Pues así pasa, la tentación, uno va cediendo un poquito, y va cediendo un poquito, y va cediendo un poquito, y claro, entonces al final la tentación ya no es tentación, sino es pecado. Entonces hay que ser tajante con la tentación, no ambiguo con la tentación, ¿verdad? A veces queremos justificar cosas en nuestra vida que no están bien, como aquel padrecito que fumaba, y entonces mandó a preguntar al obispo que si él podía
¿cómo se llama? Rezar fumando. Y el obispo le dice, jamás. ¿Cómo va a rezar fumando? Jamás. Ese rato de oración es suyo. ¿Cómo va a darle campo al vicio en ese rato de oración? Dice, no puedo rezar fumando. Entonces, ¿y si fumo, puedo rezar? Porque es diferente rezar fumando que fumar rezando. Miren cómo uno va acomodando las cosas. Al final no es lo mismo, claro que sí es lo mismo. Pero uno lo va acomodando. Esto no es pecado por aquí. Entonces uno va terminando y va cediendo a la tentación. Entonces, ser tajante con la tentación, sea cual sea. Reconocer cuál es la fragilidad. Hay gente que se cansa y se entristece mucho porque dice que en la confesión repiten lo mismo. Ya este ejemplo me lo han escuchado muchas veces. Cuando una persona en la confesión repite lo mismo, tiene una gran ventaja espiritual, y es que ya descubrió cuál es su pecado dominante. Y quien quiera trabajar en su pecado dominante tiene una ventaja. El ejemplo que yo pongo es: si hace 6 meses se metieron a robar por esta ventana, hace 5 meses por esta ventana, 4 meses por esta ventana, 3 meses por esta ventana, 15 días por esta ventana, la semana pasada por esta ventana, ¿cuál es la ventana que hay que cuidar? Imagínense el desorden espiritual que fuese que se meten un día por esta ventana, el otro día por la otra ventana, el otro día por... Entonces ahí sí es cansancio espiritual. Cuando en su vida ya usted identificó cuál es la ventana en la cual con facilidad se meten a robar, eso es una ventaja. Es una ventaja. Claro, siempre hay que cuidar porque con facilidad uno se acostumbra, pero bueno, esa es una ventaja para saber que allí hay que estar pendiente, que no se le puede separar un momentito esa ventana confiscada porque rapidito se mete el ladrón allí. Y entonces, en vez de desanimarnos, pues tener atención y cuidado. Muy interesante, la cuarta cosa que hay que tener es la desolación. No entro a explicar esto, pero desolación es que uno va perdiendo el gusto de Dios y el gusto de las cosas de las cosas de Dios, y hay que tener mucho cuidado porque aunque es una parte de la vida espiritual, también el diablo sabe meterse allí desolado. Y de la desolación hay un pasito más, que sería de todos los pecados que hay que tener cuidado, la pereza es uno de ellos. San Juan Bosco no le gustaban mucho las vacaciones para los muchachos porque decía que de pronto ahí había un campo de ocio, y a veces el ocio no bien acompañado posiblemente termine en una situación de pecado. Entonces, mire, si usted quiere poner atención a la lucha que el diablo está teniendo con usted, cuide su pereza. Allí la pereza, le aseguro que la pereza va a entrar un pecado. Y normalmente la pereza entra el pecado del placer manifestado en cualquier forma de placer. Esta es la pereza. Una atención que hay que poner allí. Jesús nos enseñó a usar armas en el desierto frente a la tentación. Nos enseñó, número 1, la oración. Nos enseñó citar la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, y esto es importante, ¿verdad? Meditándola. Y la mortificación, los ayunos, las renuncias pequeñitas que hacemos que siguen siendo válidas. Termino diciendo 2 cosas muy importantes. Dice San Ignacio de Loyola, esto es muy vacilón, hace algún tiempo lo leí, lo había olvidado, y dice que, atención, que al diablo le gusta el silencio. ¿En qué sentido? En el sentido en que le gusta que tus cosas y tus preocupaciones y tus debilidades no las comentes con nadie, porque entonces el consejo para luchar contra el diablo es dirección espiritual, un director espiritual. Entonces al diablo le gusta que usted no diga nada, no comente nada, no hable de eso, no exponga su vida, porque eso es muy íntimo, porque eso es muy vergonzoso. Y dice San Ignacio de Loyola que es como cuando uno tiene una herida y la tiene tapada. Empieza a sanarse parte de la herida cuando se abre y se pone al aire fresco, al sol, ¿verdad? Entonces, eso, la consejería, el poder externarlo con una persona espiritual, esa parte es muy importante.
Y de último, y no por menos lo más importante, María. No es mágico, no es ábrete sésamo. Lo que pasa con María es restregarle al diablo la derrota. Ella, humana, en todas sus dimensiones, el pecado ha sido vencido por Cristo en ella. Y es posible entonces para nosotros, verdaderos humanos, completamente humanos, también vencer. Es el grito, es restregarle al diablo que sí podemos vencer, que sí podemos vencer. Por eso invocar a María. ¿Verdad? Dice San Bernardo, estás triste, invoca a María. Estás tentado, invoca a María. Estás preocupado, invoca a María. Sientes que se va a meter el ladrón por la ventana, invoca a María. Porque frente a María, el diablo sabe que está vencido también. Unas pequeñas cosas. Estamos en guerra. Yo entiendo que cuando está en guerra se hacen planes y entonces vamos a hacer una emboscada y entonces vamos a agarrar aquí esta tropa y demás. Entiendan que de alguna manera el diablo está en guerra y entonces dice, voy a montarle una emboscada, voy a dejarlo que entre a internet y que entre a esa página, voy a dejarlo que haga esto, que vaya a este lugar, y cuando esté en este lugar, ¡plá!, le caigo y entonces lo enredo y vienen 7 demonios más y ya listo, lo agarramos. Por eso, sin tener una paranoia, un poco a veces no católica, ¿verdad?, que anda viendo demonios en todos lados, y hay que tener un cuidado porque es verdad, estamos en guerra, Cristo lo ha dicho. Además, ha dicho que el Espíritu Santo es más fuerte y lo creemos, pero también estas armas son importantes para que nosotros sepamos defendernos. Bien, el triunfo es del Señor, definitivamente. El triunfo es de Él. No hay que desesperar de Él, pero sí es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y estas cosas que les he compartido quizá puedan ser útiles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.